de ser, de llamar la atención, ser sorprendente, que un papa, su primera exhortación lo herede de otro papa, cosa que no es muy raro, pero que el tema sea la pobreza, pues siempre es llamativo. Yo creo que más allá del contenido de esta exhortación, lo que más nos moviliza a estar acá en este conversatorio, pues sobre todo es saber quién es Prevost, quién es León XIV. De alguna manera tratar de vislumbrar para dónde irá su magisterio, por dónde estará enseñando, cuáles van a ser sus puntos fuertes o no. Y no deja de ser un datazo, como dicen algunos, esto que su primera exhortación, su primer escrito oficial eh, destinado a toda la comunidad creyente sea un llamado al amor preferencial por los pobres. Y eso nos puede dar a entender un poquito para dónde va la cosa. Antes de entrarnos al documento y continuar donde dejó el Fernando, quisiera hacer un pequeño review de lo que ya sabemos sobre este León XIV y cómo eso nos puede ayudar a tener una lectura un poco más amplia de este documento. Bueno, ya todo el mundo sabe que se llama Robert Francis Prevost, que es estadounidense de nacimiento, pero creció por varias partes del mundo. Lo que más llama la atención de Prevost es su formación agustina. No sé si es el primer papa agustino, pero probablemente si no es el primero será de los pocos. Lo interesante del carisma de los agustinos, como buenos hijos y herederos de San Agustín, está en la primacía de la gracia. Y esa búsqueda interior, la verdad, que a veces nos recuerda en su autobiografía, Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, que yo te buscaba por todos lados, en cambio vos estabas dentro de mí. De una manera resume esa idea de búsqueda de Dios y de la verdad que tiene San Agustín y que lo heredan a los agustinos. Pero lo más interesante de todo esto, más allá de esa búsqueda de la verdad interior, está en la concepción de iglesia que tiene el carisma agustino. San Agustín ve a la iglesia como un cuerpo vivo, no como una sociedad, no como una institución, sino como un órgano, como un cuerpo vivo que se alimenta y se sostiene en la comunión. Esta institución, este cuerpo vivo, no, su punto de anclaje está en la manera en que los cristianos se relacionan entre sí. Y esta manera es la comunión. Ahora bien, esta comunión tiene un efecto luego en el mundo, que se traduce en caridad concreta. No un hablar sobre Dios o un hablar sobre el amor de Dios, sino más bien un movimiento hacia unas acciones concretas. Haciendo eso eco de la carta de Juan, el que dice que cree en Dios, el que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios que no ve y a su hermano que ve odiarlo? Por ahí se sostiene eso. Como bien dijimos hace rato, este león nació en Estados Unidos, tiene una ascendencia española y francesa. De alguna manera, esto ya configura bastante su personalidad. Tiene una identidad global, ya desde sus orígenes. Y esto es bastante llamativo a la hora de pensarlo como papa, porque de buenas a primeras tenemos que es un papa que tiene experiencia global y no está condicionado por una sola tradición nacional o eclesiástica, sino más bien fue bebiendo elementos de distintas partes del mundo. Y esto lo convierte en un ciudadano de la contemporaneidad. Tiene una cercanía con la vida cotidiana que a veces hasta llega a sorprender. Es cierto que no es mediático como otros papas, sin embargo, tiene algunos tipos, algunos coqueteos con la vida cotidiana de la contemporaneidad que a veces sorprende. Por ejemplo, más de cuando era obispo en Chiclayo se lo veía jugando con sus catequizando a los filtros de Snapchat y otras redes sociales. En su momento fue bastante activo también en las redes sociales como Twitter o X actualmente. O sea, no le tiene miedo a los medios de comunicaciones masivos. Incluso se lo ve en las pocas entrevistas que se lo vio hablando tú a tú, no le tiene miedo a esta manera de comunicación de la contemporaneidad. Y acá está la gran cuestión, y acá yo hablo a título mío, obviamente, con la lectura que estoy haciendo
del pontificado de Prevost, que es muy reciente, lo poco que tenemos, eso es poco. Pero podemos ir intuyendo algunas cuestiones. Que como todo hay una continuidad y al mismo tiempo hay unas diferencias que tienen que ver más bien con el acento mismo de la personalidad de Prevost, no solamente por unas cuestiones ideológicas. Ya de entrada vimos que en el pontificado de Francisco y también de Prevost hay una preocupación fuerte por la pastoral, cosa que no se vio muy seguidos, a excepción de los algunos papas después del Vaticano II. Ante el Vaticano II casi no se vio, pero acá hay una preocupación fuerte por la pastoral y una iglesia orientada hacia la misión. Ambos papas, Francisco y Prevost, y León, perdón, tienen esta impronta y se lo vio ya desde las primeras palabras que dijo, ya se vio eso. En cambio, la forma en que asumen esta preocupación es distinta. Mientras que Francisco lo hacía desde una espiritualidad del discernimiento para la acción, lo cual es típico de los jesuitas, León XIV lo hace desde la espiritualidad contemplativa, donde se privilegia la reflexión ordenada y profunda. Y esto tiene que ver más por una cuestión carismática. Ahora bien, ciertamente, aunque Francisco tenía mucho de discernimiento para la acción, su forma de ser, su personalidad era bastante espontánea. Y decía las cosas y hacía las cosas muy a su manera y a veces metía la pata, como pasó en Chile en su momento. En cambio, León XIV es bastante cercano, los que lo conocen, los que trabajan con él, dice que es una persona bastante cercana, hace chistes muy suaves, pero muy cauteloso y medido. Es más, los expertos del Vaticano, en la política vaticana, lo describen como alguien medido, una persona que reflexiona mucho antes de actuar. Sin decir que sea mejor o peor, ambas cosas tienen sus ventajas y desventajas frente al mundo político global, digamos. Pero bueno, son algunas pequeñas, eh, ¿cómo diríamos?, características de León. Ahora bien, y esto ya lo vemos también ya desde el inicio mismo de su pontificado, cuando lo nombraron en su discurso, tuvo una frase lapidaria que tuvo una repercusión global bastante interesante, que fue esto: la paz armada, desarmada y desarmante de Jesucristo. O sea, desde el vamos, su prioridad va a ser la paz. Eso, que en parte tiene que ver con una de las razones que lo nombraron a él. O sea, la iglesia en cierta medida, pontificado anterior, dejó cierta grieta, que algunos sectores estaban incómodos, al mismo tiempo el mundo está que arde en llamas por distintas guerras. Entonces se necesitaba una figura que sepa mediar. Entonces, la manera que Prevost va a mediar estas realidades a partir de la paz y la comunión. Habría que ver cómo será el método que use para entender la comunión. En los años 90 estaba la eclesiología de la comunión, que era típico de Juan Pablo II. Habría que ver si retoma ese proyecto o no. Es poco tiempo, pero bueno, es cierto que la manera en que los agustinos entienden la comunión es distinta a lo que se planteó en los años 90. Por otro lado, y esto tiene que ver incluso con el nombre León XIV, que el anterior León XIII, tenía una cercanía bastante fuerte con el diálogo de la contemporaneidad, hasta el punto que fue el primer papa que usó el término proletariado, la Novarum. Fue la primera vez que se usa este término, a muchos incómodo, entre otras cuestiones, pero al mismo tiempo muestra que este León XIII estaba interesado con dialogar con la contemporaneidad. Cosa que ya se está viendo en este Papa, León XIV, por ejemplo, en la exhortación que publicó para la educación católica, ya habla de nuestra contemporaneidad, de los desafíos que se ponen la fe frente a esta nueva forma de ser persona en este mundo contemporáneo. Y por ende hay un interés fuerte en la doctrina social. Se ve incluso en la encíclica de Dislexité, se ve claramente, y también en la otra exhortación, perdón, exhortación de Dislexité y la exhortación de diseñar nuevas redes de esperanza, se ve una preocupación fuerte con la doctrina social. Y ahí nos derivamos a la ecología, que sí ya anunció que va a ser una de sus prioridades, sin embargo, intuyo que no va a ser de la misma manera que Francisco.
Mientras que Francisco abordó la ecología desde la espiritualidad y desde una reflexión teológica y antropológica, porque decía que el problema de la ecología era un problema antropológico, lo más probable, esto hasta ahora no se pronunció al respecto, pero lo más probable es que Prevost aborde el problema de la ecología desde la doctrina social. Todo intuye por ahí. Y por último está la sinodalidad. Ya en el discurso de su elección, habló claramente de una iglesia sinodal, que es un proyecto que él lo asume. Pero yo lo puse acá como prioridad porque estaba en su discurso, sin embargo, intuyo que su prioridad no va a ser la sinodalidad de la misma forma que Francisco, porque lo más fuerte en Prevost hasta ahora es la paz. Y darle con la paz, y que tiene que ver, digamos, también con la situación que le toca vivir. Hay guerras por todos lados y otras cuestiones. Así que intuye que no va a insistir como Francisco en la sinodalidad, que armó comisiones, armó institutos, todas estas cuestiones para que se movilice. Sin embargo, va a insistir más en la paz. Y lo más probable es que por ahí veamos a este señor trabajando. Bueno, teniendo esto en claro, o sea, este mínimo perfil de este papa, creo que podemos adentrar un poco más en su encíclica y retomar nuestra reflexión anterior. Y entramos dislexite con esto. Yo voy a hacer un acercamiento un poco más estructural al documento, o sea, ver un poquito los capítulos, algunos números particulares, otras cuestiones, para tratar de que esto nos sirva como un mapa a la hora de abordar el documento, que tiene cosas muy interesantes y desafiantes por sobre todo. Bueno, en la estructura básica de este documento, es un documento con una breve introducción, pero brevísima, tiene solamente 3 párrafos, o sea, como que va directo al grano, y 5 capítulos. Los primeros dos capítulos de alguna manera preparan el terreno para lo que se viene después, que fue lo que estuvo trabajando Fernando Kuhn la semana pasada, el capítulo 3 y el capítulo 4, que también son las partes más densas de este documento, son las partes más largas. El capítulo 3 es larguísimo en comparación a los otros documentos. Es decir, el interés está ahí. Y si hacemos un pequeño repaso, lo que se hizo la semana pasada fue ver todo este proceso histórico de cómo la iglesia fue asumiendo el compromiso con los pobres. ¿Para qué? Para llegar a la conclusión de que este compromiso no es un invento de algunos, sino un compromiso que está en la tradición misma de la iglesia. Y eso creo que es probablemente la clave de lectura más importante de este documento. Y acá también, discutiendo con otros profesores, nos llamaba la atención de la importancia que le da a los procesos históricos en los documentos. En Dislexite es la parte más larga. Y también en diseñar nuevas redes de esperanza. Son los aspectos más largos. Como diciendo, estas cosas no las inventamos nosotros. Son cosas que están en la tradición de la iglesia y nosotros venimos a fortalecer. Y así estamos, digamos, con este capítulo. El capítulo primero, de alguna manera, quiere poner sobre la mesa de qué se va a hablar. Y de alguna manera retoma casi todos los elementos que después van apareciendo en los otros capítulos. El segundo capítulo es muy rico doctrinalmente y teológicamente. Y habla de la opción por los pobres. Es muy interesante cómo lo aborda, porque lo hace de una manera muy creativa. Y es la primera vez que un papa toma todo el magisterio latinoamericano para hablar de la opción por los pobres. Es la primera vez. Ni Francisco se animó a tanto. Y por último, el último capítulo que nos toca a nosotros sería los desafíos. De alguna manera, su lógica es esta: recorrer desde las Sagradas Escrituras toda la tradición de la iglesia en torno a los pobres para ver qué respuesta hacemos hoy. Como que retoma la creatividad de otros tiempos para apelar a nuestra creatividad de hoy. Tiene un final bastante abierto. Pero bueno, vamos al documento en sí. Vamos a hacerlo a vuelo de pájaro, así también podemos conversar más, que es lo más lindo de estos encuentros, poder conversar. Bueno, la introducción, como bien les dije, es cortita. Retoma un poquito del Dislexis Nos del Papa Francisco, aclara que es un proyecto que el Papa Francisco lo empezó y que él lo asume de manera gustosa porque él también considera que es una prioridad.
Y lo lindo es cómo empieza, te he amado, que es una relectura del Apocalipsis. De repente cuando uno lee Apocalipsis piensa, no sé, en dragones, en cosas feas, digamos. En cambio, retoma un texto muy bonito que es de una de las iglesias, una de las 7 iglesias que Dios se dirige, y a esta iglesia Dios se dirige no porque sea fuerte, sino porque es débil. Y de la misma forma que empieza Disléxite, así mismo termina, con la misma frase, te he amado. Es muy bonito. Y también dejan claro para qué está este documento. Este documento tiene como diríamos, el objetivo de mostrar a los creyentes que hay una conexión muy fuerte entre el Cristo y la realidad de los pobres. Hasta tal punto que el amor a Cristo nos acerca a los pobres y el amor a los pobres nos acerca a Cristo. Hay como un círculo virtuoso entre el amor a Cristo y el amor a los pobres. Y todo el documento trata de justificar por qué se da eso. Especialmente a partir del capítulo 2 hasta el capítulo 4, como que es lo fuerte de eso. Y así entramos al primer capítulo, que tiene como idea central justamente lo que estamos diciendo ahora, dejar en claro que el amor a Cristo y amor a los pobres son inseparables. Y retoma la idea de ternura hacia los que sufren. Y esto es un encuentro real con el Señor. Ahí está el número 5, ahí no estamos en el horizonte. ¿Alguien quiere leer esa partecita? Así participamos un poco más. Y no me quedo sin voz. Pueden leerla. La idea, hola Adrián, la idea central. No, ahí donde está esto que está entre comillas. No Sí, estamos en el horizonte. dice, no estamos en el horizonte de la beneficencia, sino de la revelación. El contacto con quien no tiene poder ni grandeza es un modo fundamental de encuentro con el Señor de la historia. En los pobres, Él sigue teniendo algo que decirnos. Número 5. Muchísimas gracias, Patricia. Ahí está la clave de este documento. El amor a los pobres no es porque los cristianos somos buenos, somos buenas personas y somos filántropos y amamos a los pobres. No. En los pobres Dios se revela. O sea, en los pobres Dios se da a conocer. Los pobres son un lugar teológico para pregonar. No usa esa frase de lugar teológico, pero lo deja claramente acá. Dios se da a conocer la realidad de los pobres. ¿Por qué los cristianos estamos interesados por los pobres, aunque sean de otras religiones, aunque no sean buenas personas? Porque ahí está Jesús. Ahí se revela. Y eso nos pasa, eso después se va estructurando en todo el capítulo de manera concreta. Y en este capítulo retoma la lectura de, ¿cómo se llama? Del perfume este que le derraman a Jesús, y después viene Judas y se queja, y Jesús dice a los pobres siempre lo tendrán. Y es interesante que haya tomado este texto, porque históricamente siempre se leyó este texto como una forma para relativizar la realidad de los pobres y evitar el compromiso concreto con ellos. En cambio, Prevost, haciéndolo como a propósito, retoma este texto y le da otro significado. Dice que justamente en este texto se aprecian las pequeñas cosas. Jesús reconoce los gestos pequeños y los eterniza. Y dice que todos los gestos pequeños que lo hacemos a los pequeños, se lo hace a Jesús. Y en ese sentido, el punto clave de este apartado es esto, que la ternura no es solamente una cuestión de sentimientos. No es que yo soy una buena persona y soy tierno por eso. No, es una realidad teológica que nos moviliza a ser como Dios. Dios es tierno con nosotros y nos moviliza a ser tiernos con otros, especialmente con los que están desfavorecidos y son débiles. Y ahí retomo un poquito también sobre la tradición en este primer capítulo. Ya, como bien les dije, en este primer capítulo deja como sobre la mesa todas las cartas, como diciendo de qué va a hablar. Y retoma la idea de San Francisco, como diciendo esto, que el encuentro con Cristo
se da en el leproso. San Francisco se relacionaba con los leprosos no porque era buena persona, sino porque ahí los veía Jesús. Obviamente eso después lo hacía buena persona. Y esto lo conecta con una frase que al Papa, con un mandato, mejor dicho, que recibió el Papa Francisco. Papa Francisco siempre contaba que apenas lo nombraron Papa, un cardenal se le acercó y le dijo, no te olvides de los pobres, olvídate cualquier recuerdo, no te olvides de los pobres, le decía. Como diciendo, ahí está la clave de la iglesia, en los pobres. Y entonces, de alguna manera ahí, va a ampliar esta idea León XIV, diciendo que esta opción por los pobres, además de que es un encuentro real con Cristo, es lo que vitaliza a la iglesia, porque nos pone en contacto con la realidad, nos pone en contacto con lo que está ocurriendo y nos obliga a pensar nuevas respuestas para ser fieles al Evangelio. Y por eso retoma la idea del Concilio Vaticano II como el camino del buen samaritano. ¿En qué sentido? Porque el Vaticano II es el que se detiene a observar. Este acontecimiento que pasó en los años 60 fue una invitación a toda la iglesia a detenerse y mirar el mundo y hacerse próximo del mundo, hacerse prójimo. Es muy interesante. Y luego pasa a los grandes males en torno a la pobreza. Cómo la pobreza hoy en día se manifiesta y habla de nuevos y antiguos gritos, que le llama la atención que a pesar que la sociedad avanzó en muchísimas cosas, hasta hoy en día hay exclusiones que se siguen repitiendo desde que el mundo es mundo. O sea, hay cosas en que mejoramos y hay cosas que no queremos mejorar, que es una cosa distinta. Y a eso se suma otros nuevos gritos que tienen que ver con la indiferencia. Siempre se dice que la indiferencia es lo contrario al amor, es decir, lo que te impide relacionarte hacia otras personas. Y acá Prevost es bastante incisivo porque dice que la indiferencia y el consumismo nos anestesia frente a la compasión, no nos permite ser compasivos. Entonces dice algo muy interesante acá. Acá no es cuestión de crear políticas para mejorar a los pobres o ser mejores personas, no. La realidad de los pobres va a tener solución cuando haya un cambio de mentalidad, cuando pensemos de otra manera y organicemos la sociedad de otra manera. Es la única forma en que la realidad de los pobres realmente van a ser escuchados. Y como primer paso, él habla de romper los prejuicios ideológicos. Y lo dice claramente y me encantó leer esta parte porque habla de las falsas narrativas que hay frente a la realidad de la pobreza. Y lo pone claramente. Hay mucha gente que dice que el pobre es pobre porque quiere, entre otras cuestiones, y estas son falsas narrativas que nos impiden acercarnos realmente a ver qué hay detrás. Y esto me llamó mucho la atención porque le dedica un par de números a la meritocracia, como diciendo como una mentira estructural. Porque la meritocracia, según León XIV, organiza la sociedad de tal manera en que los que son débiles quedan excluidos de todo. Y no es poca cosa que él hable de la meritocracia de esta manera, viniendo de uno de los países, uno de los pilares culturales es justamente la meritocracia. Y Prevost incisivamente ahí como dice, o sea, se va ahí. Y frente a esto dice, el cristiano no puede asumir estos valores porque la caridad del cristiano no es opcional. Sin caridad hacia los pobres se sale de la corriente viva del evangelio. Lo que nos hace cristiano es la caridad, el movimiento hacia las personas, la preocupación por los otros, la preocupación por Dios, las relaciones, entre otras cuestiones. Entonces decía un sacerdote, digamos que hay algunos imperativos en el cristiano, decía una homilía que me encantó, y entre esas es perdonar. Nosotros no perdonamos porque somos buenos, perdonamos porque es nuestra obligación. Aunque nos cueste, aunque duela mucho, aunque dure 20 años el proceso de perdonar, en algún momento tenemos que buscar eso. Lo mismo pasa con la caridad. La caridad no es opcional, no es que porque yo soy bueno y me hago caritativo, no. En nosotros ni se discute eso. Y así cierra este primer capítulo y nos habla el segundo capítulo donde habla por qué es importante la opción por los pobres. Y el título mismo ya lo dice todo. Dios opta por los pobres. Y esto es interesante porque la opción por los pobres no es una opción de la iglesia, es una opción de Dios.
Y la iglesia se suma a esta opción. O sea, Dios es el que opta por los pobres. He venido para todos, especialmente para los que están perdidos. He venido especialmente para los excluidos. En Lucas 4, por ejemplo, lo que dice bien, es, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado a sanar los corazones y a anunciar la buena nueva a los pobres. ¿Alguien quiere leer la cita, esto que está entre comillas ahí? Leo, Adrián. Dale, gracias. El corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres. Número 17. De nuestra fe en Cristo hecho pobre, brota la preocupación por los más abandonados. Número 23. Muchísimas gracias, Marita. Yo creo que acá está, digamos, una de las claves de este capítulo, como el corazón. O sea, nuestra preocupación por los pobres, como bien les dije, no es porque somos buenos, sino porque Jesús optó quedarse ahí y revelarse ahí. Entonces, la opción por los pobres, como bien decía también en su momento Benedicto XVI, no es una opción de Latinoamérica, es una opción de la iglesia. Y no porque quiera, sino porque es parte de su identidad. Es lo que hace que la iglesia sea iglesia. Y empieza a desarrollar un poquito más acá. Y nos recuerda el Éxodo, que Dios no se acerca a su pueblo porque quería que, no sé, que lo conozcan ni nada por el estilo. En el Éxodo lo dice claramente, escuché el clamor de mi pueblo y me acerqué y vine a ver qué pasa. O sea, lo que le moviliza a Dios no es que sea conocido, que sea adorado ni nada por el estilo, es la preocupación por su pueblo. Y este amor no discrimina, sino más bien revela compasión y llega a su plenitud con Jesús, que más tarde lo vamos a ver. Y acá retoma esto, que la opción preferencial nació en Latinoamérica, pero ya es parte del magisterio universal. Nació acá, pero ya es de la Iglesia Universal. Lo que hicimos acá en Latinoamérica era ponerle nombre a algo que ya estaba y que tiene que estar presente. Y recuerda esta misma forma de cómo los profetas de la antigüedad, del Antiguo Testamento, incluso los profetas de hoy, de Latinoamérica especialmente, siempre se caracterizaron en denunciar la injusticia contra los débiles. Solamente es cuestión de ojear un poquito al profeta Oseas, Amós, Isaías, y vamos a encontrar que hay una denuncia muy fuerte de los poderosos contra los débiles. Incluso el salario digno hablan de eso, de cómo puedes alabar a Dios, irte los sábados a la sinagoga a hacer tu ofrenda, si después explotas a tus trabajadores y los matas de hambre. O sea, no tiene sentido, diría eso el profeta Zacarías. Bueno, entonces llega a la conclusión de que la opción por los pobres es un movimiento divino, no solamente humano. No depende de nuestra buena voluntad, sino más bien un movimiento agraciado. Es una gracia que nos da Dios. Esta opción por los pobres, por los más débiles que se ve tejiendo todo el Antiguo Testamento, llega a su momento pleno con Jesús. Que Jesús encarna la pobreza total, el anonadamiento. Siendo Dios se hace ser humano. Siendo ser humano se convierte en excluido y siendo excluido muere solo, en la soledad absoluta. Siempre me gusta plantear esto, ¿no? Que Jesús tuvo una relación tan fuerte con Dios hasta el punto que le llamó papito. O sea, así de cercana era la relación con su padre. En cambio, ¿qué pasa en la cruz? Dios mío, ¿por qué me abandonaste? De la cercanía total al abandono total. O sea, la soledad completa. Esa experiencia es la pobreza absoluta. Y Jesús no lo hace porque Dios lo odia, no, por identificarse con el ser humano, para acercarse a las personas que están totalmente excluidas. Entonces Jesús abraza la pobreza desde su nacimiento hasta la cruz. Y toda su vida estuvo marcada por la exclusión. Ciertamente había un buen grupo de gente que lo seguía, pero había también otro buen grupo que lo excluía. ¿Por qué? Principalmente porque fue enviado a anunciar la buena noticia a los pobres. Y acá es interesante porque Jesús habla mucho de los pobres y no porque sean buenas personas, porque a veces también creamos una imaginación, una idea romántica de la pobreza y de los pobres como gente muy buena, pobrecito, el pobrecito, excluido, etcétera, etcétera. No, eso en eso es bastante claro, digamos.
La gente cuando peca, peca todo lo que sea. Pero ¿por qué los pobres tienen un lugar especial en el reino de Dios? No porque sean buenas personas, sino porque, porque son los olvidados de la tierra. Entonces Jesús dice, ustedes se olvidaron de ellos, bueno, yo me acuerdo de ellos y los pongo en el primer lugar. Entonces el pobre, por el simple hecho de ser pobre, ya es parte del reino y encarna en la realidad del reino de Dios. Y lo dice claramente en las bienaventuranzas de Mateo. Si prestan atención, dice, bienaventurados los fulanos porque heredarán, porque serán. En cambio, cuando hablan de los pobres y de los que buscan justicia, dice, ellos ya están en el reino de Dios. De ellos ya es el reino. La condición de pobreza encarna el reino de Dios tal cual. Entonces, siendo un poquito más incisivo con el tema de las escrituras, de alguna manera hacen como un recorrido final a la manera en que el creyente se vincula con los pobres. Y nos dice que el amor a los pobres es la verificación práctica del amor de Dios. Y retomando la cita de Juan, el que ama a Dios, el que dice que ama a Dios y odia a su hermano es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios al que no ve y odiar a su hermano al que ve, perdón, al revés lo dice? Confuso. Y ese amor hacia los necesitados ni siquiera, no es solamente una cuestión de afinidad, sino más bien a cualquier tipo de necesitado, incluso si es tu enemigo. Que es lo que siempre decía en el Evangelio de Mateo, o sea, de nada sirve ser bueno con la gente que es buena contigo. O sea, no cambias nada, digamos, lo único que haces es mantener un status quo. En cambio, si sos bueno con la persona que no te quiere, ahí cambian las cosas. Y tiene como un plus si esa persona es necesitada. Ahí está la cuestión. Y eso es el verdadero culto, que es lo que lo venían repitiendo los profetas desde que tienen memoria, que el culto agradable a Dios es ser misericordioso. Quiero misericordia, no sacrificios. Bueno, entonces ahí entra la caridad cristiana, la comunidad cristiana como signo de esta caridad. De alguna manera nosotros buscamos encarnar esto, más allá que nos salga o no. Justamente porque estamos en proceso de ser buenos, no somos buenos, nos vamos haciendo buenos. Esta comunidad cristiana va queriendo encarnar. Y nos recuerda lo que decía Santiago, la fe sin obra es una fe muerta. Y la crítica profética del cristiano tiene que ir en contra del acaparamiento y la injusticia. Y nos dice que esto, y acá le da como pies para entrar en el capítulo 3 y 4, que es todo esto que la Biblia da testimonio, la tradición cristiana también lo da testimonio. Y entra ahí el capítulo 3, toda la parte histórica que se fue desarrollando con Fernando Pum, desde los padres de la iglesia hasta la iglesia actual. Como de alguna manera, a veces con más frustraciones que con acierto, la iglesia fue tejiendo también redes de caridad a través de los siglos. A veces no se ven, pero están ahí. ¿Por qué dice que esto es importante para el cristiano? Porque justamente, y acá vemos su tradición de Agustino, porque de la comunidad nace el compartir. Y ese compartir es lo que sostiene la comunidad. Acá vemos totalmente su impronta de San Agustín. Bueno, y así pasamos a nuestro último capítulo. Este capítulo, o sea, saltamos el 3 y 4, que como ya dijimos, ya lo vimos la otra vez, de alguna manera quiere como cuestionarnos nosotros mismos, valorar lo que ya se está haciendo y preguntarnos qué más se puede hacer. ¿Alguien quiere leer la cita que está ahí? Yo lo leo. Dale, por favor. El corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres. De nuestra fe en Cristo, hecho pobre, brota la preocupación por los más abandonados. Ahí estamos. Y acá, digamos, de alguna manera, esto que ya habíamos dicho en el capítulo 2, recobra mucha fuerza. Que es esto de que
La opción preferencial por los pobres no es un invento de Latinoamérica, no es una cosa de, como algunos dicen, una cuestión de gente zurda o de progre, no, nada que ver. Brota del mismo Cristo y la iglesia lo fue viviendo, si no, todas las opciones de pobreza que se hizo a lo largo de la historia, entonces no tendría sentido, digamos. Y como bien ya dijimos, o sea, ¿por qué Dios se ocupa de los pobres? No necesariamente porque sean buenos, sino porque están excluidos. Y su situación de exclusión a nosotros nos cuestiona. Y por eso los pobres se dice que evangelizan, por el simple hecho de existir. Y entramos en la relación que el Papa León XIV ve de la iglesia con los pobres. Como bien dijimos ya en el capítulo 1, que la atención a los pobres es parte esencial de la identidad cristiana. Ahí se juega nuestra identidad de cristiano. No porque si vamos mucho a misa o vamos poco, con esto no estoy diciendo que sea importante o no importante ir a misa, sino dónde se ve la identidad cristiana en nuestra relación con los pobres. Es más, incluso en el inconsciente colectivo está eso, que el cristiano se lo conoce por su bondad hacia hacia los desfavorecidos de la tierra. Y ahí pasa una cosa que me llamó mucho la atención de cómo lo abordó, que los pobres no son un problema social, sino un problema familiar. O sea, es nuestro hermano el que está excluido, no es un número. Y eso me llamó mucho la atención de la manera que lo abordó, porque de acá efectivamente, de pasar a un concepto abstracto de la pobreza, pasa a una cuestión mucho más afectiva. Y que nos remite directamente a la pregunta que le hace Dios a Abel: ¿dónde está tu hermano? Y ahí nos anima, en esta última parte, a reconocer a Jesús en los pobres. Porque hacer eso es entrar en el corazón del Evangelio. Y retomando otra vez lo que decía al comienzo mismo, al ser una tradición viva de la iglesia, el amor por los pobres, no estamos hablando de una moda pastoral ni nada por el estilo, sino de un elemento que hace que la iglesia constantemente se renueve. Lo que hace que la iglesia se mantenga en el tiempo es justamente la innovación y la renovación. Es cierto que la tradición tiene dos elementos: un elemento que se mantiene y un elemento que va cambiando. ¿Qué es lo que se mantiene? Lo esencial, digamos, lo más importante, que en términos teológicos le llamamos depositum fidei. Y después hay otras cosas que van cambiando para que se adapte al mundo, para dar nuevas respuestas. ¿Y cuándo es necesario adaptarse? Cuando una manera de transmitir el evangelio no está funcionando. Y según Prevost, eso lo descubrimos en el contacto con los pobres. Ellos nos cuestionan. La credibilidad de la iglesia está en la manera en que los pobres nos ven a nosotros. Es muy fuerte. Bueno, y ahí toma, como ya que es una exhortación, una invitación a leer el buen samaritano como un antídoto contra la indiferencia. Porque la parábola del buen samaritano se basa en la idea de que hay gente que es indiferente y hay gente que no es indiferente. Y que esta indiferencia o esta falta de indiferencia o la indiferencia no depende de quién sea, si sos un sacerdote, una persona de fe ni nada por el estilo, depende de tu compasión, de tu capacidad de apiadarte del otro. ¿Y dónde empieza esa conversión? Justamente en detenerse, en mirar, ver qué pasa. Y siempre hay alguien caído. Y es muy fuerte esto porque nuestra cultura está tejido, está construido en la indiferencia. Yo y mi mundo. Hace poco estaba viendo un informe que hizo un fotógrafo que fotografió una misma esquina de Nueva York por 30 años. Y dice que por esos 30 años siempre vio a las mismas personas pasar de la misma manera. No importa si había alguien en el suelo o si alguien pasaba rápido, si había un desfile, no. Siempre pasaban igual. Es la cultura de la indiferencia, de pasar de largo. Y acá
La invitación en la parábola siempre es no solamente reflexionar, sino también identificarse con uno. Y ahí nace la pregunta, ¿a cuál de todos estos personajes nos parecemos? ¿A los que ignoraron, a los que estaban apurados, al que fue golpeado, al que se cayó, al samaritano que lo cuidó o al posadero que lo recibe? Para eso están escritas las parábolas, para que nos podamos identificar con nuestros personajes. Pero vos retoma esta dinámica y nos los plantea. Y nos los plantea diciéndonos que la indiferencia es un síntoma de una sociedad enferma. Hay algo que no funciona en nuestra sociedad y eso se ve en la indiferencia. Y cierra este apartado con la misma pregunta que hizo Jesús. O sea, con la misma afirmación que hizo Jesús, pero veías lo mismo. Hace lo mismo que hizo el samaritano. Apiadarte. Lo interesante de esta parábola es que el foco no está solamente en el cuidado que hace el samaritano, sino en su capacidad de apiadarse, de tener compasión. Es interesante eso. Y ahí pone esto como un desafío para la iglesia. Los pobres son maestros espirituales y el centro de la identidad eclesial. Como él nos mostró en todo el capítulo 3 y 4, especialmente en el capítulo 3, la tradición cristiana, la tradición eclesial, desafía los prejuicios contra la pobreza. Al comienzo mismo había dicho que tenemos muchos prejuicios y falsas narrativas sobre los pobres. Y nos dice que la tradición de la iglesia tiene buenos antídotos contra eso. Un San Francisco y un montón de otros santos y personajes de la historia de la iglesia que fueron buscando desmontar estas falsas narrativas para dar dignidad al que se le quitó su dignidad. Entonces aparece la última parte de esto, que los pobres evangelizan. No porque se sepan el evangelio de memoria ni nada por el estilo, sino por el simple hecho de existir, ya evangelizan. ¿Por qué? Porque frente a la pobreza, cualquiera que se detiene a observar se da cuenta que su orgullo se desarma y muestra nuestras partes más vulnerables como humanos. Y termina esta sección diciendo que los pobres no son una categoría sociológica, no son un número, sino son la carne misma de Cristo. Son personas que sufren y que Dios quiere estar con esta gente para darle dignidad, no para que se olviden de ellos. Y esta parte, la última parte, cuando leí me generó algunas cositas, porque mi generación es de esta gente de que vemos la limosna como algo, un asistencialismo vacío, como algo que en realidad ayuda a perpetrar un sistema. Cuando lo estaba leyendo me recordé a un sacerdote de mi congregación que trabajaba en el Vaticano, qué sé yo, allá todo, y le escribió una carta a Teresa Calcuta, perdón, diciéndole que lo que ella está haciendo lo único que hace es perpetuar un sistema y que no ayuda al cambio real. Y le responde Teresa Calcuta diciendo, sí, tenés razón, yo no estudio, vos sos lo que estudia y sabes estas cosas. Pero mientras tanto la gente se muere. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos en ese mientras tanto? Y es muy interesante cómo aborda Prevost la limosna, porque lo aborda en esa clave. Ciertamente la limosna no reemplaza la asistencia real o el cambio de vida que uno necesita, que un pobre necesita. Sin embargo, crea encuentro. Que conectando con todo lo que venía diciendo, que la enfermedad de nuestra sociedad es la indiferencia, la limosna te obliga a no ser indiferente. Porque es un gesto pequeño que hace que vos entres en contacto con una realidad que es dolorosa. Y termina toda la encíclica diciendo esto mismo, porque cada gesto, aunque más pequeño que sea, siempre es una muestra de amor. Y cada gesto puede hacer oír al pobre las palabras, yo te he amado. Está muy bien escrito. Bueno, Fred, después de esta visión general del documento, hice así como 4 cositas para dialogar sobre lo que nos ofrece este documento, y lo podemos ver en 4 elementos. En primer lugar, los pobres en la tradición. Y es muy interesante cómo aborda esto Prevost, porque hace una revisión de toda la historia a la luz de los problemas actuales. O sea, ve la historia cristiana para desafiar nuestro presente.
Y nos recuerda que los pobres no son objetos, son sujetos. Son personas que viven su fe y evangelizan. Al mismo tiempo, nos recuerda la herencia latinoamericana, como toda la cuestión de no nombra la teología de la liberación, pero sí menciona que a un documento que criticó bastante la teología de la liberación, pero Prevost acá lo cita en positivo. No sé cómo lo hizo, pero le salió muy bien. Y ciertamente hay toda la perspectiva bíblica ahí, digamos, de una manera asume dos paradigmas. Por un lado, la identificación de los pobres con Cristo y la misericordia de Dios hacia los pobres. O sea, Cristo no viene a encontrarse con los pobres, es el que realiza la proximidad histórica entre Dios y los seres humanos, especialmente los más necesitados. Bueno, creo que hicimos un recorrido bastante de vuelo de pájaro, espero que no se hayan aburrido todo esto. Así que, bueno, estamos 72 personas, así que imagino que fue entretenido de alguna manera. Bueno, abrimos entonces el micrófono para conversar, aunque sea brevemente, para poder tener algunas cuestiones para decir. El PowerPoint después se lo vamos a pasar con las grabaciones cuando podamos editarla, así que va a estar por ahí. Vamos a ver si hay preguntas por acá. Tenía una profesora que me decía, si nadie pregunta es porque la explicaste muy bien o porque nadie entendió nada. ¿Se me escucha o no? Sí, se te Soy escucha Gaby. perfecto. Me fascinó, me encantó, rápido pero profundísimo tu exposición. ¿Podrías profundizar un poquito sobre la cultura, sobre la meritocracia en nuestra cultura como algo ya instalado? ¿Profundizar un poquito sobre la meritocracia? Lo que menciona Prevost en su exhortación es que la meritocracia es un problema estructural que excluye y que se basa, digamos, en toda una historia de favorecer al fuerte y de favorecer al débil. Una manera simple, a veces lo vemos incluso en las escuelas, que a veces ayudamos más al que saca mejores notas y al que saca pocas notas ya directamente lo excluimos. En cambio, tendría que ser al revés. Al que menos puede hay que fortalecerlo. Entonces aparece, frente a esto aparece en base a esta realidad, aparece una narrativa de que yo estoy acá porque me lo merezco. Que yo me lo merezco y tengo que estar porque yo soy el mejor acá y entonces yo logré estar acá. Y obviamente si tenés tres dedos de frente te das cuenta que, cierto, el mérito importa, pero también importan las personas que están al lado tuyo. Porque nada se construye solo. Siempre hay una red de gente que a veces no lo reconocemos, pero está ahí. Ahora bien, Prevost diría que en nuestra sociedad de hoy, como nos cuesta ver lo que está alrededor nuestro, pensamos que todo se debe solamente a nosotros. Y a veces en esa lógica lo que hacemos es terminar excluyendo a los débiles, a los que no pueden defenderse. En ese sentido lo abordan. A ver si encuentro una cita exactamente de eso. Así te lo leo. Disculpa, el número 14 del primero. Exactamente, ahí está. Los pobres no están por casualidad o por un ciego amargo destino. Menos aún la pobreza para la mayor parte de ellos es una elección. Y sin embargo todavía hay algunos que se atreven a afirmarlo, mostrando ceguera y crueldad. No podemos decir que la mayor parte de los pobres lo son porque no hayan obtenido méritos, según esa falsa visión de la meritocracia en la que parecería que solo tienen méritos aquellos que han tenido éxito en la vida. Dice de una forma bastante contundente, digamos. No sé si te respondo con la pregunta que habías hecho. Sí, me respondes. Es como que hay que profundizar porque está como muy arraigado en nuestra cultura que
bueno, está donde tiene que estar, fruto de lo que él hizo en su vida o dejó de hacer. Han sido sus elecciones. Hay actitudes o criterios que uno a veces utiliza y algo, quizás algo podrá tener de verdad, pero no podemos saber realmente. Y a veces como que no queremos engordar al gordo, es decir, como hasta dónde ayudar y hasta dónde eh, hacer que él mismo se ponga de pie, porque también a veces uno brinda, brinda, brinda y después te das cuenta que no sé si hiciste bien porque como que engordaste al gordo o favoreciste Sí, la sí. vagancia. Es como un límite a veces complejo para Bueno, saber, ¿no? justamente lo que estamos diciendo, digamos que la cuestión, digamos, no es tener una mirada inocente de la pobreza. O sea, de los, hay gente pobre buena y gente pobre mala, de la misma forma que hay gente rica buena y gente rica mala. Sí, Eso, eso es así. Ahora bien, la diferencia entre el pobre y el rico a nivel evangélico es que el pobre, por el simple hecho de ser pobre, ya nos cuestiona. Como bien decía Santos, me fue el nombre de uno de los primeros siglos, eh, si algo te sobra es porque le quitaste a alguien y alguien no está pudiendo acceder a eso. En ese sentido va más que todo. Obviamente acá hay que ver también que la pobreza no es solamente una cuestión de elección, sino también estructural. Hay una estructura que favorece esto, que es lo que el Papa Francisco decía, que favorece que existan descartados. sí, evidentemente. Y bueno, a eso es lo que hay que atacar, si es que uno busca una solución más integral. Sin embargo, recordando a Teresa de Calcuta, mientras tanto también hay gente que muere. Y bueno, pasarle una manita a esa gente tampoco no va a venir nada mal. Omar, ahí levanta. Sí, Gracias, gracias. dale, dale. Omar, ahí deslizaste la mano. Sí, acá estoy. Bueno, muchas gracias por la exposición, excelente documento y muy bien presentado, así que muchas gracias. Primero te agradezco. Y segundo, me quedó así eh, como muy rápido el concepto sobre la reflexión sobre la teología de la liberación. Eh, el documento plantea un acercamiento a la teología de la liberación, levanta la censura, la teología de la liberación, o es una cuestión tangencial y no necesariamente entra en la teología. Bueno, la teología de la liberación, o sea, técnicamente hablando, nunca estuvo censurado. Sí tuvo muchas advertencias. Ahora bien, Sí, teólogos de la de liberación sí estuvieron censurados, que es una cosa distinta. Teólogos concretos, digamos. Obviamente a veces es un poco difícil separar el arte del artista, bah, por ahí las cosas, digamos. Lo que hace Prevost, él no menciona en ningún momento la teología de la liberación, no usa ese término. Sin embargo, habla de todos los conceptos que Latinoamérica desarrolló desde la teología de la liberación. Esto del valor del contexto y la fe, de los pobres como un lugar teológico, la opción preferencial por los pobres. Y en el capítulo cuarto, casi al final, ahí estoy buscando la cita, en el número 100, cita un documento que, ¿cómo diríamos? Que en su momento puso una advertencia en la teología de la liberación, pero no lo cita para detractar a la teología de la liberación, es más, ni siquiera usa el término, sino más bien para hablar de una realidad que la teología de la liberación venía denunciando, que mucha gente, en nombre de la ortodoxia de la fe, se olvidan de los pobres. Está en el número 100. Así. bien. Bueno, muchas gracias. Dale, dale, no hay ningún problema. Adrián, Sí, sí, te consulto, ¿no percibís vos que lo has estudiado, que hay en algunas
formas de decir y en algunos relatos una continuidad con Fratelli Tutti, por ejemplo. Yo diría que no tanto, porque Fratelli Tutti apunta más que todo al diálogo interreligioso. Es la preocupación de Fratelli Tutti, diálogo interreligioso desde la paz. En cambio, esta exhortación tiende más hacia una realidad mucho más concreta. Obviamente, si uno hila fino, encuentra muchos puntos de contacto. Es más, creo que lo cita bastante Fratelli Tutti. Pero la intención del documento es justamente exhortar a los cristianos que no se olviden de los pobres. Esa es la intención básica, digamos. Sí, te lo decía sobre todo porque al tomarla como texto para, digamos, de iluminación, toma el mismo relato Sí. solo que en el otro documento es sobre las sombras de un mundo cerrado, para hablar de toda la realidad sociohistórica, y en este caso lo habla más desde la compasión. Incluso lo de la limosna está puesta, que en el sentido bíblico y teológico, la limosna, no sé, en América Latina sentimos como que es esa monedita que das en el templo, o la ropita vieja, pero en el sentido más bíblico y teológico es la compasión, es la piedad, ¿no? Uh-huh. Y ahí me parece que se relaciona con los pobres. Yo, quizás es mi deseo de que los documentos dialoguen entre ellos para seguir enriqueciendo, pero hay algunas partecitas que sí me lo recordó. Efectivamente, como vos mencionabas, parece que nos hace, el otro es más una mirada más social, y aunque menciona lo de la comunidad, como vos lo dijiste, también hay como un llamado a decir, hacete cargo vos. Claro. ¿No? Esa sensación provocadora, como diciendo, a ver, todo bien, que hagamos todo en conjunto, la sinodalidad, pero hay algo que tenemos que responder como cada uno. Esa es como una sensación que me dejó a mí en la lectura sin haberlo leído como lo lees vos para explicarlo, mi sentir como cristiana, como creyente, ¿no? Como diciendo, bueno, esto... hay que amar a los pobres y no preguntar por sus, digamos, de manera estigmatizante, no preguntar, no me refiero a no interesarnos por su situación, sino como, bueno, creo que una compañera recién también cuando lo mencionaba es eso, ¿no? Son avivados, en Argentina esas cosas que oímos, se embarazan por un plan, cosas fuertes, muy feas, dicho, de los sectores más vulnerables. Así que bueno, te agradezco mucho y que nos entusiasma a seguir leyendo. Ciertamente lo normal, digamos, entre los documentos eclesiásticos que de alguna manera dialoguen entre ellos, porque si no, no estaría dentro del cuerpo mayor. Lo normal es eso, que de alguna manera estén ahí como tocando ciertos temas. Sin embargo, Fratelli Tutti, como ya bien lo dijiste, apunta a algo más global. Y esto es como que, como bien lo dijiste, una exhortación de decir, hacete cargo. Lo dijiste muy bien ahí. Omar, otra vez. Sí, otra vez, disculpa. Sí. No, quedé pensando en esto de que si el documento hacía como un llamado o una presentación a las personas cristianas, católicas, y si no había algún lugar o en algún momento en el documento hable de la iglesia organizada como ser a través de Cáritas Nacional, Cáritas Argentina, Cáritas parroquiales, donde de alguna manera, así como la catequesis, la liturgia, la caridad organizada de la iglesia, bueno, plantea esta cuestión de la limosna y plantea esta cuestión del acercamiento, y no hay una lectura ahí, no hay una presentación de este tema, ¿no? O sea, de manera explícita, o sea, explayada, no, simplemente en el número 75 menciona Cáritas Internacional de los esfuerzos institucionales que se está haciendo para dar una respuesta a eso. Digamos, de alguna manera el documento, más que a
a las intenciones institucionales que se quiere hacer, lo que busca es fundamentar el por qué el cristiano tiene que apuntar hacia la realidad de la pobreza. Que no es por una cuestión ideológica, que no es por una cuestión de, como diríamos, de sociológica siquiera, ni siquiera de altruismo, sino por una cuestión teológica. Dios está ahí. Patricia, Omar, perdón, no sé si te respondí. Muchas gracias. Sí. Sí. Patricia. No sé si ahí se escucha. Sí, se escucha perfecto. Perfecto. Justamente recién Omar mencionó a Cáritas y yo quería mencionar también una conversación, mi hermana también está por ahí, que tuvimos mucho tiempo atrás con un sacerdote sobre Cáritas. Y bueno, porque nuestro obispo Gustavo Carrara nos pide, nos invita, fíjense, de invitar a la gente, de que forman parte, de que sean uno más, de que formen comunidad, de que vengan a la iglesia. A la gente que viene a Cáritas, ¿no? Porque él es presidente a nivel nacional de Cáritas. Y entonces nos decían, es que la gente no quiere venir. Es que la gente no quiere venir. Son ellos los que no quieren venir. Entonces, Roxana, por ahí lo puede contar mejor si me está escuchando, pero le dijo, es que nos ven distintos. Nos ven distintos porque si nosotros no hacemos ese puente que nos pedía el Papa Francisco, y del que sostengo, hay que seguir con su legado, la iglesia como puente para generar procesos, decía el Papa, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros no somos el puente, si no nos ven como uno más, si no nos ven formando parte, no vamos a poder ayudarlos desde ese lugar. Siempre ellos nos van a ver como distintos. Desde la iglesia también, si uno en Cáritas le da lo que necesita, supongamos alimentos, supongamos una ropa, ¿no? Pero también cada una de esas personas tienen sus dones, ¿eh? Entonces ver el desarrollo humano integral de esa persona, no solo es darle para que puedan comer, que está muy básico, que se puedan abrigar, pero que participen, que sean parte también del Consejo de Cáritas, por ejemplo. Es el amor que llega primero, la comida. Falta comida, pero que no haya desatención religiosa, que haya una catequesis, que el amor llegue a través de eso también. Entonces, que haya una mirada transversal sobre todo eso y que podamos convertir los signos de los tiempos en signos de esperanza, ¿no? Para que no sean parroquias muertas y territorios en donde ellos que vienen a pedir nuestra ayuda no tienen lugar. Gracias, Adrián. Ciertamente, Patricia, ahí le diste algo que no mencioné, porque obviamente no da el tiempo, que le habla de la exclusión espiritual como la forma más fea de exclusión. Que ciertamente, y en esta exclusión espiritual también integra toda la parte de la dignidad humana. A veces dar un plato de comida no es muy digno, es más bien tirarlos en el suelo, digamos. Capaz que a veces una conversación con una taza de café sea mucho más dignificante, digamos. Pero bueno, están ahí. Y por otro lado me hiciste acordar un obispo brasilero que decía esto, ¿no? Que cuando hablo de los pobres me dicen que soy un buen cristiano, pero cuando hago algo por los pobres me dicen que soy comunista. El de cámara. A veces, una cuestión así, digamos. La cuestión es que también por otro lado, los cristianos de por sí ya somos raros en el mundo, somos luz, se supone. A veces nuestra luz es tan fuerte que cegamos a otros, que también hay que pensar en eso. Pero algo que no sabemos hacer es marketing. O sea, en el buen sentido, digamos, de presentarnos. De contar, como diría Pedro, mansamente cuál es la razón de nuestra esperanza. Y a veces cuando queremos contar la razón de nuestra esperanza nos ponemos violentos. Es una cosa contradictoria, pero solemos ser así. A ver, Verónica. Hola. ¿Qué tal? Hola, Adrián. Recordaba cuando Fernando nos hablaba de capacitados, los enfermos, ¿no? Que también son los pobres de la iglesia, que personas como San Juan de Dios se dedicaron a cuidar a los enfermos, San Camilo, y nos decías que los pobres son los olvidados, ¿no? Que por eso Dios los ama. Y más aún me parece, me llama la atención los discapacitados, porque sea como sea, los políticos en campaña se acuerdan de los pobres como
objetos, ¿no? Para sacarse la foto con el nene pobre. Y que los discapacitados, los enfermos quedan, enfermos oncológicos, discapacitados quedan todavía más olvidados porque ni siquiera les interesa mucho como para hacer campaña, siendo que los discapacitados estudian, trabajan, forman sus familias, pero me viene al corazón esto pensar también en los discapacitados. Algo que me gustó mucho, que yo no lo había visto así, que nos dijiste que dar una limosna es mirar más que nada y no ser indiferente con esa persona pobre, ¿no? Y es muy buena de este documento hacia los enfermos, que también son los que sufren y son los olvidados de esta sociedad, los enfermos, los discapacitados. Ciertamente el documento menciona todo esto, yo no los mencioné, los metí todos en la misma categoría de pobres, habla también de migrantes, habla también de distintas situaciones. Es cierto que socialmente la realidad de las personas con discapacidad es muy compleja, y sí, y justamente por esa complejidad son los excluidos. Porque uno se pone a pensar, digamos, por qué toda nuestra sociedad está pensada para gente que pueden ver, mientras que un buen porcentaje no ve. Y cuando llegamos a cierta edad, también dejamos de ver. Pero la sociedad está pensada para gente que no existe en realidad, porque esa persona ideal, que es perfecto, sano, musculoso, rubio, de ojos azules y alto, europeo, alemán, perdón, no sé si hay en todos lados. Bueno, no sé. Abuelitos que ya no sirven. Claro, son los excluidos, los olvidados. No votan. ¿Qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Sí, dale. Sí, yo Sí. quería agradecer, Hola. bueno, buenas tardes a todos. Quería Claro. agradecerte, Adrián, la verdad que es muy claro, realmente. Tuvimos un pantallazo así estos 2 lunes de todo el documento y es muy claro. Y bueno, por supuesto me sumé a lo que decía mi hermana, pero me encanta que la Iglesia, desde el Vaticano, ¿no? Desde el Papa, ponga énfasis en esto de los pobres, porque en realidad la doctrina social de la Iglesia, o sea, Jesús no estaba en Puerto Madero, Galilea era un lugar, Jesús estaba con los pobres, o sea, ¿cómo llegamos a que la doctrina social de la Iglesia sea una parte más dentro de lo que hay adentro de la Iglesia? No está bueno. Así que me da mucho ánimo que desde el Vaticano, que los papas, ¿no? Sigan poniendo el acento y el énfasis en que nos ocupemos de los hermanos que más necesitan, ¿no? Que como también dijo Patricia, tienen muchísimos dones para dar. Eso nada más. Hay una cosita que no mencioné tampoco el documento, que hablaba que la iglesia es de los pobres y con los pobres. Porque los pobres no son, o sea, también son sujetos, son protagonistas de su propia vida. Y a veces nosotros en nuestras actividades de caridad lo que hacemos es quitarle su protagonismo de su propia vida. Pero bueno, una última preguntita más, así ya vamos cerrando porque nos estamos pasando un poquito de hora. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Bueno, algo que me gustaría compartir es que evidentemente cuando uno puede dedicar un tiempo al apostolado, hacia al acompañar a los más necesitados, descubrís que es un camino de conversión, es decir, que ellos mismos te salvan, te liberan en este mundo tan individualista y tan especial. Creo que yo siento que son nuestra salvación, o sea que es una gran ayuda el poder trabajar con ellos porque de verdad que te cambian la vida. Nada más. Ciertamente, Gabriela, ahí le diste en el clavo esto que ellos te salvan. O sea, y acá es lo interesante que Prevost ya lo viene diciendo bastante en sintonía con Papa Francisco, que nadie se salva solo, digamos, la cuestión es comunitaria. Y a veces Dios se revela justamente en eso que uno no espera, y en donde se revela. Y se revela en la fragilidad, digamos. ¿Verdad? Ujú.
Bueno, gente, muchísimas gracias por su tiempo, por su espacio, por el compartir, que dijimos cosas muy bonitas. Esto va a quedar grabado. Después, bueno, entre que si hay necesidad de edición, lo vamos a editar un poquito. Y entre mañana o pasado vamos a estar compartiendo en el grupo de difusión la grabación y también el PowerPoint. Así que, dale. Muchísimas gracias. Yo también. Que tengan un excelente día. Gracias, Adrián. Gracias. No se puede. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Dale. Agradecer. Ahí está. Gracias, muchas gracias. Adrián, nos vemos en Eclesiología. Ay, sí, cierto, está eclesiología. De la licitación, Daniel. Ay, pero falta un montón, no podemos seguir.